Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de ordenar una lista de nombres de forma descendente pero utilizando índices. Y vamos a ver la importancia de utilizar índices con respecto al ejercicio anterior. Entonces el problema es el mismo del video anterior, es decir, el profesor Carlos del curso de programación 1 necesita de una aplicación que le permita mostrar la lista de los estudiantes de un curso, tanto ordenados de forma descendente como en el orden en que fueron ingresados, ¿cierto? Pero con una condición, que es sin duplicar la lista original. Mire que en el video anterior nosotros necesitábamos duplicar la lista completa para poder ordenar la lista, la copia, y poder tener las dos listas. Eso quiere decir entonces que en memoria vamos a tener todo el espacio ocupado por la lista original y otra vez otra lista con la misma información pero ordenada. Claro, ahora son solo nombres, pero podría ser información mucho más compleja, como lo vamos a ver en videos posteriores a este, y sacar esa copia podría implicar utilizar más memoria de la necesaria. Entonces ahora sí vamos a crear otra lista, pero no con toda la información de la lista original, sino que utilizando índices, que no son más que los numeritos, las posiciones. Muy bien. Entonces, una vez hecha esa aclaración, entonces vamos a continuar. Ustedes ya saben que en este curso no pasamos directo del enunciado a la codificación, sino que hacemos un proceso de análisis, en este caso utilizando los elementos del pensamiento computacional. Y el primero de ellos se llama, el primer elemento del pensamiento computacional es la abstracción. Y tenemos dos preguntas. ¿Qué se solicita finalmente? Es decir, ¿cuál es el problema? En este caso, mostrar los nombres de los estudiantes de un curso, tanto en orden descendente como en el orden en que se ingresaron. O sea, el problema no ha cambiado. ¿Cuál es la información relevante? Pues la cantidad de estudiantes, que es un número mayor que 0, y los nombres de todos los estudiantes de ese curso. Entonces mire que a nivel del problema no ha cambiado. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es la forma en que lo vamos a hacer. Entonces ahí es donde entra el siguiente elemento, la descomposición. ¿Cuáles son esas acciones que hay que hacer para resolver el problema? Entonces lo primero es ingresar la cantidad de estudiantes del curso. Ya sabemos, un número mayor que 0, perfecto. Vamos a ingresar todos los nombres de los estudiantes, es decir, si dijimos que eran 5 estudiantes, vamos a pedir 5 nombres. Ahora vamos a obtener, ojo con esto, que es la diferencia importante, vamos a obtener los índices de la lista ordenada de manera descendente. Ya vamos a ver un ejemplo para que eso quede más claro. Pero mire que ahí es importante notar la diferencia con el problema anterior. En el problema anterior nosotros íbamos a ordenar la lista y obteníamos una lista nueva, ¿cierto? No, ahora vamos a obtener no una lista nueva, sino una lista con los índices. Es decir, si yo recorro la lista original en el orden en que me digan esos índices, vería esa lista ordenada de manera descendente, pero nunca he tocado la lista original. Ya vamos a mirar un ejemplo. Luego vamos a generar ese mensaje de salida para mostrar el orden en que se ingresaron y el orden descendente con los índices, claro, y vamos a mostrar el mensaje. Perfecto. Entonces ya tenemos claro los pasos, ¿cierto? Ese sería el main de nuestra aplicación. ¿Qué sigue ahora? Vamos a entrar un poco en detalle a ver, bueno, ¿y qué es eso de obtener los índices de una lista? Vamos a mirar. Vamos a entender qué hay que hacer para ahora que lo hagamos en el como en Python, pues ya quede más claro. Entonces, imaginemos lo siguiente. Tenemos una lista original, ¿cierto? De nuevo, Abel, Sion, Carol y Beto, la lista original. Y tenemos una lista nueva que vamos a crear, pero con los números nomás, los índices, por eso se llama una lista de índices. En este caso los índices serían 0, 1, 2 y 3, que serían los números que están en color rojo, en este caso, que representan las posiciones de la lista. Entonces, si yo recorro la lista original en ese orden que dicen los índices, 0, 1, 2, 3, pues se ve Abel, Sion, Carol y Beto. Ok, pero yo expliqué en el video anterior que íbamos a utilizar Selection Sort solo para ilustrar cómo funciona, pero que vamos a seguir utilizando la función de Python. Pero veamos cómo sería con Selection Sort, solo para que quede claro el manejo de los índices. Entonces aquí lo que vamos a comparar no es la posición 0, no es el valor 0 y el valor 1, sino lo que hay en la posición 0 y lo que hay en la posición 1. En este caso es Abel y Sion. Como Sion es mayor, entonces yo cambio no los valores arriba, no los nombres, sino los índices. Entonces me quedo con, ojo ahí, que cambió el 0 y el 1 de posición. Es decir, quedó primero el 1 y luego el 0, luego el 2 y el 3. ¿Sí ven la diferencia? Entonces yo trabajo con un arreglo mucho más pequeño, una lista, de números, y juego con los números y la lista original permanece estática. Y eso es muy importante para ahorrar memoria. Listo, muy utilizado después en bases de datos y otros cursos que podríamos montar más adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar lo que hay en la posición 1 con la posición 2, igual que en el video anterior.
Y en este caso es qué es lo que hay en la posición 1, Sion, y qué es lo que hay en la posición 2, Carol. Entonces vemos que Sion, como es en forma descendente, está en la posición correcta, es el primero de la lista, entonces no hay problema. Ahora comparamos lo que hay en la posición 1 con lo que hay en la posición 3, es decir, Sion con Beto. Tampoco tengo que hacer nada porque Sion precisamente está de orden descendente de primero. Entonces, perfecto. Esa es la primera iteración. ¿Qué hacemos en la segunda iteración? Pasamos al segundo elemento, que en este caso es lo que hay en la posición 0, que es Abel, con lo que hay en la posición 2, que es Carol. En este caso, Carol debería estar primero porque es en forma descendente. Entonces, intercambio los índices. Entonces, quedo con el índice 1, 2, 0, 3. Cambiamos el 0 y el 2. Y comparo ahora Carol con Beto, que está en la posición 3. En este caso no hay problema. Sí hay problema. Beto, a ver, no, está bien. No hay problema, no hay que cambiarlo. La tercera iteración entonces es comparar lo que hay en la posición 0, que en este caso es Abel, con lo que hay en la posición 3, que es Beto. Entonces Beto, si está antes que Abel de forma descendente, entonces cambio los índices. Y me quedo con los índices en la posición 1, 2, 3, 0. Y si yo leo el arreglo original en ese orden, obtengo Sion, que está en la posición 1, Carol, que está en la posición 2, Beto, que está en la posición 3, y por último Abel, que está en la posición 0. Y nunca he tocado el arreglo original y no tengo que hacerle una copia completa al arreglo original. Simplemente necesito un arreglo o una lista, ustedes ya saben, aquí no hay problema con eso, una lista de los numeritos, de los índices. Entonces es muy importante y esto lo vamos a utilizar en el video siguiente para cuando yo tengo no uno sino varios arreglos relacionados, pero vamos es para el siguiente video. Bueno, ¿qué vamos a reutilizar de problemas anteriores? Vamos a ingresar entero mayor que, porque necesitamos una cantidad, vamos a ingresar n textos, vamos a obtener los elementos que lo vimos también en el video anterior y ahora vamos a obtener elementos por el índice y mostrar el mensaje. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos en Python. Entonces vamos a nuestro Visual Studio Code, vamos a crear el 38, vamos a decirle aquí ordenar y vamos a ponerle índices, índices.python. Vamos al anterior, este era 37, entonces 38, no hay problema, le cambiamos el nombre, 38, listo. Vamos al anterior, vamos a copiar este comentario que ya lo tenemos por acá, cerramos acá, pegamos, descendiente de una lista usando una lista de índices. Perfecto. Lo mismo, autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, fecha julio del 2023, la licencia GNU-GPL. Bueno, ¿qué hacemos ahora? El siguiente paso, según nuestra estructura, es decirle a Python que vamos a traer de este nuevo módulo de apoyo las funciones que mostramos en la presentación. ¿Cuáles son? Ingresar entero mayor que, porque es una cantidad que es mayor a 0. Ingresar n textos, que son n textos, ingresar n textos, aquí está, porque vamos a ingresar n nombres, vamos a darle una comita y un enter aquí para que quede más abajito. Muy bien, vamos a decirle mostrar mensaje, coma, obtener los elementos, ¿sí? Y obtener elementos índices, ahí está. ¿Dónde está eso? Entonces vamos a mostrarlo nuevamente, siempre es importante por si alguien llega en este punto del curso y no desde el comienzo. Aquí tenemos un módulo de apoyo en donde están todas estas funciones que estamos mencionando y aquí está, por ejemplo, obtener elementos por índice, donde recibe una lista de elementos y una lista de índices. Entonces lo que tengo que hacer acá es crear en este caso una cadena vacía. Vamos a recorrer los índices y vamos a concatenar en ese mensaje, vean, vamos a concatenar lo que hay en esa lista original en esa posición y al final retorna el mensaje. Eso es por índices. Bueno, eso ya lo hemos visto en un video anterior, pero vamos a retomarlo acá. Perfecto, cerramos acá. Vamos a definir ahora, según nuestra estructura, una constante, en este caso cantidad mínima. De nuevo, importante las constantes en este caso para que nos dé legibilidad y tener un único lugar centralizado donde podamos hacer un cambio y ese cambio quede pues en todas las posiciones del código que se necesite. Vamos a definir acá una función main, que ya saben que en Python no es obligatoria, pero para nosotros sí, porque es la que está, donde se coloca la descomposición que hacemos en el análisis. Bueno, muy bien, démosle unos enter aquí. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Entonces vamos a colocar en el main
la descomposición. ¿Y qué fue lo que dijimos en la descomposición? Vamos a pedir la cantidad de estudiantes, en este caso ingresar entero mayor que es la función que importamos de nuestro módulo. Vamos a decirle aquí ingrese la cantidad de estudiantes, perfecto, y aquí le decimos el valor mínimo, que es esa cantidad mínima. Entonces esa función me garantiza que lo que queda guardado en esta variable es un entero mayor que, en este caso, 0. Perfecto, ya tengo eso controlado. Vamos a colocar los nombres de los estudiantes. Listo. Ingresar n textos. Y aquí le vamos a colocar ingrese el nombre, haciendo la salvedad de que aquí no le vamos a colocar nuevamente los dos puntos y el espacio, porque esta función internamente me va a colocar acá ingrese el nombre 1 de, según la cantidad que haya dicho acá, 5, entonces 1 de 5, 2 de 5, para que el usuario pues sepa que le están preguntando y no piense que están repitiéndole que ingrese nuevamente el nombre. Y le pasamos la cantidad, ya está. ¿Qué sigue ahora? Vamos a crear una variable que se llama índices ordenados. Perfecto. Y vamos a llamar una función, pues llamémosla obtener índices lista ordenada descendente. Bueno, nombres bastante largos, pero es simplemente por darle legibilidad al código. Eso no lo cobran. Si le cobraran por cada letra, yo le diría que haga más corto, pero no hay necesidad de hacerlo más corto. Descendente. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a crear ese mensaje estudiantes. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar generar mensaje estudiantes. ¿Listo? Le vamos a pasar los nombres tal cual como nos los dieron originalmente y le vamos a pasar los índices ordenados. Y finalmente mostrar. Entonces miren lo importante, que el main me tiene que mostrar el qué hay que hacer, el qué, en el orden, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso salió del análisis que tenemos en la presentación, ¿cierto? El qué. Y luego nos concentramos en el cómo. Bueno, ingresar esto ya está, ya lo hemos hecho en varios videos, no hay problema, pero nos queda estas nuevas. Entonces vamos a definir esta. Def, dos puntos. Entonces esta función es muy importante, ojo, es la que nos va a ordenar, pero no nos va a ordenar la lista original, sino que nos va a ordenar y nos va a devolver una lista con los índices, de tal manera que cuando yo recorra la lista original usando esos índices, pues se va a ver la lista ordenada, en este caso de forma descendente. ¿Cómo hacer eso? Entonces lo vamos a hacer ya, solamente esta vez también, como lo vamos a hacer con la función de Python, y una cosa aquí muy interesante que vamos a aprender nueva, y lo vamos a hacer manualmente, para que no queden con la duda, bueno, ¿esto cómo sería manualmente? ¿Cierto? Porque aquí hay algo es diferente, ¿sí? Entonces vamos a hacer, primero vamos a crear índices, una variable índices, que no es más que esto. Yo pongo cuidado a esta función, list, que es propia de Python, rango, aquí le decimos 0, ya lo voy a explicar, length, y lista. Entonces ojo con esto, lista, ¿cómo la llamamos? Nombre de estudiante, no, llamemos la lista más bien, porque es genérica, esta nos puede servir en otros ejercicios. Lista. Entonces ojo con esta línea, ojo pues, ¿qué hace len de lista? Entonces me devuelve la longitud de esta lista, cualquiera que sea. En este caso, cuando la invocamos, va a ser la lista de los nombres de los estudiantes, pero para esta función no importa lo que sea, puede ser una lista de lo que sea. Bueno, coge la lista y me da la longitud. ¿Qué hace esta función rango? Me va a devolver los elementos de 0 hasta 1 antes de esta longitud. Entonces, si la lista es de 5, esto me va a volver 0, 1, 2, 3, 4. Y eso es lo que utilizamos en los ciclos. Solo que esta list que está aquí, lo que va a hacer es devolverme una lista con los números 0, 1, 2, 3 y 4, asumiendo pues que la lista es de 5, que es justamente la lista en el orden natural, digamos, la original de la lista. Y será esta lista de números la que vamos a estar intercambiando como lo mostramos en la presentación. Ya no nos queda sino nueva lista,
Bueno, pues cuidado, muy importante esta parte. Y aquí le vamos a decir la función que vimos en el video anterior, sort. Hasta ahí todo bien. Vamos a ordenar esa lista de índices. Ahora, ojo con esto, mucho cuidado. Vamos a colocarlo así y vamos a retornar nueva lista. Perfecto. Ahora, ojo pues, esto lo vimos en el video anterior. ¿Qué hace esta función de Python? Lo mismo que esta lista es de Python y esta es de Python también, esta es de Python. ¿Qué hace esta? Me va a coger esta lista, estos números, y me los va a ordenar de manera inversa. Pero resulta que yo no quiero eso, porque lo que haría es cambiarme los números. Recuerden que esta lista que está aquí tiene los números, por colocarlo aquí, 0, 1, 2, 3, 4, si suponemos que es de 5, y si lo pasábamos por esta función de ordenar en forma inversa, pues quedaría una lista como 4, 3, 2, 1, 0. Pero eso no es lo que queremos es que me lo ordene dependiendo de lo que haya almacenado en alguna parte, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así, vamos a decirle una cosita nueva acá, vamos a colocarlo acá, coma, key, y es importante esto, ya lo voy a explicar. Esto es un poquito, digámoslo así, de un tema más avanzado de otro curso, funciones lambda, pero lo necesito acá para mostrarle algo. Entonces yo quiero ordenar y ya le voy a explicar un poquito eso, lista, en la posición. Listo, ya está, acabamos, eso es todo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es una función lambda? No es más que una función como las que hemos venido usando en todo el curso, pero sin un nombre. Esta función que está aquí, estoy definiendo una función que se llama así y tiene un parámetro, ¿cierto? Perfecto. Esto que está acá es una función que no tiene nombre y tiene un parámetro, ¿cierto? Entonces va a coger esta señora y me va a ordenar dependiendo del valor de lo que hay en lista en esa I. Es decir, ¿qué hace este índice que está aquí? Tiene números. Ese sería, cada posición sería esta I. ¿Y qué va a hacer con ese número? Me va a ir a la lista original y me va a traer el elemento que está allá. Entonces la llave para ordenar no será el valor del índice, sino lo que hay en la lista en esa posición. Y ya está, eso es todo. Eso es una función lambda, es una función sin un nombre. Y tenemos los parámetros aquí y ya hace algo. Muy importante esa función lambda, y ahorita vemos cómo esa función es muy poderosa, y ahorita que la hagamos manualmente se van a dar cuenta de todo lo que ahorramos. Listo, ¿qué nos faltaría hacer? Es esa función que se llama def, esta de generar mensaje estudiante, esta que está aquí. Entonces vamos a copiarla, ¿tá? 2 puntos, perfecto. Muy parecida al video anterior, mensaje es igual, comillas, vamos, nombres, sin ordenar, pues pongámosle pues ordenar, 2 puntos y un salto de línea. Perfecto, hasta ahí todo bien, igual que el anterior. Mensaje, le concatenamos obtener elemento igual que en el video anterior y le pasamos los nombres de los estudiantes. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Luego mensaje, le vamos a concatenar otros nombres ordenados. Opa, ¿qué estoy haciendo acá? Se me fue. Nombres ordenados, 2 puntos, salto de línea, y aquí aparece uno nuevo, mensaje, pues nuevo en el sentido que no lo hemos usado en el video anterior, que sería este, obtener elementos con índice, como lo vimos por ahí en otro video. ¿Y qué le vamos a pasar? Pues la lista y los índices, es decir, esos numeritos de las posiciones en el orden que yo quiero, y lo retorno el mensaje. Entonces la responsabilidad de este generar mensaje es armar la salida como yo la quiero, y la de mostrar es simplemente mostrarlo en la pantalla y ya está. Vamos a correr esto a ver si nos funciona, ¿sí? Vamos a colocarle aquí 5 estudiantes, vamos a poner cualquier nombres, entonces Diana, José, Ana, Juan y Pablo. Entonces el orden original es este, Diana, José, Ana, Juan, Pablo, perfecto. En el orden inverso, entonces tenemos Pablo, Juan, José, Diana y Ana. Perfecto, funciona. ¿Qué es la diferencia? Pues que uno, utilizamos una función lambda, que no la teníamos en el video anterior. 2, que no hicimos una copia de la lista completa, sino que creamos una lista solo con números, que son los índices. Y esto nos va a servir bastante en otros videos. Entonces vamos a mirar. Pero antes de terminar el video, veamos cómo sería hacerlo de forma manual, pero será la última vez porque vamos a seguir utilizando sort, ¿cierto? La función. Entonces vamos a dejar esto en comentario un momentico, copiamos, ya está, cortamos esto y lo ponemos acá. No es porque toque hacerlo de las dos formas, simplemente es para mostrarles cómo sería hacer esta misma función de manera manual. Entonces la copiamos,
Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos crear este arreglo de índices. Entonces, perfecto, hacemos el arreglo de índices. Listo, ya está. ¿Qué hacemos luego? Los dos ciclos que mencionamos en el video anterior. Un primer ciclo que va a moverse en el rango de ¿quién? De 0 hasta la longitud de esos índices, de ese arreglo que yo quiero ordenar. Perfecto, hasta ahí no hay problema. Menos 1 porque no puedo ir hasta la última posición, ya dado que esa posición se va a comparar con la siguiente. Entonces, si llegara a la última no hay una siguiente. Y ahora vamos a crear un J que se va a mover en el rango. ¿De qué posición? Pues de la posición I más 1, porque es la que vamos a comparar con la siguiente. Y ahí sí vamos a ir hasta la última posición para poder ver índices. Hasta ahí es lo mismo del video anterior. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está aquí, que la comparación se hace es con la lista original, la lista, en la posición, y ojo con lo que va a pasar acá, índices, posición J, que si es mayor a lista, índices, posición I. Y ojo con esto. Sí, entonces hago el cambio. ¿Pero dónde hago el cambio? En índices. Y ahí es donde está el poder de esto. Índices. Permítame termino para poderlo explicar mejor. Acá J y T. Ahora sí. Ya está. Eso es todo. Retornamos índices. Entonces miren, esto es el mismo algoritmo de selection sort que hicimos en el video anterior. ¿Dónde está la diferencia? Que cuando hacemos el momento de la comparación, no comparamos el valor que hay en el arreglo de índices, sino lo que hay en la lista original en esa posición contra la otra posición. Entonces, o sea, los nombres. Si los nombres implican que hay que cambiarlos, entonces cambiamos solo los índices y se retorna la lista de índices. Eso es lo que hace esta función lambda que está aquí. Esta función lambda lo que hace es esta partecita, que dado un i, en este caso puede ser este o este, dado un i, me va a devolver lo que hay en esa posición. ¿Para qué? Para que utilice eso como llave y se pueda ordenar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ordenar? Los índices. ¿Listo? Entonces va a ordenar los índices, pero no de forma numérica, sino utilizando como llave lo que hay en la lista de nombres en esa posición, que sería exactamente esto. Vamos a ver si esto funciona. Debería funcionar igual, o sea, el usuario no tiene por qué enterarse de una implementación u otra. Llamémoslo aquí Cian, no importa. Ana, Juan, Pablo, Julián. Ya está, nombre de los originales, perfecto. Y en orden descendente, funciona. Y es muy importante esto, la separación entre el qué y el cómo. Yo puedo cambiar en cualquier momento la implementación porque encontré una forma más óptima de hacerlo. Y no debería tener un impacto mayor acá, solamente cambio la forma en que resuelvo el problema. Entonces esta es una forma manual, no muy eficiente desde el punto de vista computacional cuando la lista es muy grande. Así que lo vamos a seguir utilizando la función de Python que está optimizada, se llama TeamSort. Perfecto. Bueno, espero haberme hecho entender en este video. Ya saben que si les está gustando este material, entonces por favor inscríbanse en el canal de infraestructura-linux-programación, denle un like, dejen algún comentario para saber que estamos haciendo las cosas bien. Muchas gracias y un feliz día.